Bueno, entonces vamos a ir resolviendo algunas de la última guía. Bien. La 6. Listado con ID, nombre y costo estimado de proyectos cuyo costo estimado sea menor al costo estimado de cualquier proyecto de clientes extranjeros. Clientes que no sean de Argentina o no tengan asociado un país. Ok. Entonces nos piden mostrar cierta información de proyectos que su costo estimado sea menor al costo de cualquier proyecto. Bien. Entonces, primero, acá hay que resolver dos partes, por eso es una subconsulta. Una parte es la que nos va a traer esto que nos pide, acá, y que se va a encargar de chequear esto. Y otra parte es la que va a traer los costos estimados de estos de acá. Hay que dividirlo en dos. Yo, para saber los, los proyectos cuyo costo estimado es menor al costo estimado de proyectos de clientes extranjeros, primero tengo que traer todos los costos de proyectos de clientes extranjeros. Entonces, puedo resolver la subconsulta primero en este caso. La subconsulta en este caso va a estar en el where, ¿sí? Entonces, traemos los costos de proyectos. Esperen que voy a poner el from primero. El costo estimado de proyectos que sean extranjeros, de clientes extranjeros o clientes que no tengan un país. Entonces, asociamos a clientes el ID del cliente tiene que coincidir con el ID cliente del proyecto. Después, acá yo necesito que sí o sí el cliente tenga país. No. Puede tener o no. Entonces, left join, ciudades primero. El ID de ciudad tiene que coincidir, si tiene, con el ID de ciudad del cliente. Y después, si no tiene ciudad, posible que tampoco tenga países, entonces países, el ID de país con el ID de ciudad. Con el ID de país de la ciudad, perdón. Entonces, si pongo where p.nombre igual a Argentina, esto me va a traer los costos estimados de los proyectos de clientes argentinos. Pero también tengo que traer los que no tengan asociado un país. Entonces voy a poner o, por ejemplo, cliente.id ciudad sea nulo. Entonces, si el cliente tiene nulo en la ciudad, entonces no tiene país. Ahí hay algunos más, ¿ven? Entonces, como podrían llegar a repetirse estos valores y no nos interesan repetidos, le ponemos distinct. Pero en este caso no cambiaría, pero si hubiese repetido, siempre es mejor que no estén los repetidos, ¿sí? Y ahora Ángel, lo que hay que hacer... ahí te interrumpo un segundo. Sí. De forma rápida y de antemano, ¿cuándo conviene poner esa restricción? O sea, ¿conviene ponerlo siempre? ¿Procesa, o sea, requiere mucho procesamiento por parte del servidor, agregarlo por las dudas? ¿No conviene? Si no hace falta, no conviene. Pero Ok, acá, si yo tuviese que ahora aplicarle esta consulta donde voy a comparar, ¿no? Por ahí cada valor de la otra consulta con cada valor acá,
no me interesa que estén repetidos, porque si ya comparé contra 120.500, no tiene Claro. sentido volver a comparar contra 120.500. Entonces, el costo-beneficio de poner distinct acá se termina como salvando al momento de ejecutar la otra consulta. Pero acá, por cómo, aparte, vamos a terminar resolviéndolo, podrían no ir distinct. Ahora van a ver por qué. Claro, porque no afecta. O sea, no es que estás contando cosas que sí te jode que aparezca ahí repetido. Claro, Solamente estás acá vamos a usar comparando. vamos a usar un operador. No, incluso aunque sea comparando también puede ser más costoso, ¿sí? Pero, Ok. pero acá justo vamos a usar un operador donde no va a importar, ya vamos a ver por qué. Yo ahora voy a poner select asterisco from proyectos, voy a poner asterisco, después lo acomodo, ¿no? Where costo estimado sea menor a esto de acá, ¿sí? Y ahora cuando lo corra, esto no va a andar. ¿Bien? Me tira este error. ¿Sí? Y está bien que me tire este error, porque no importa ni siquiera el mensaje de error. Analicemos esto. Cada proyecto, ¿cuántos costos estimados tiene? 1. Uno, por ejemplo, no sé, 50.000. Entonces yo estoy comparando 50.000 con el menor de varios costos, que hay muchos. Entonces, algunos me pueden dar verdadero, otros me pueden dar falso. No hay manera de que la consulta principal entienda o pueda resolver esto. Es decir, estoy comparando un operador relacional que espera del otro lado un valor escalar, ¿sí? Un solo dato, contra una lista. Entonces, por eso no anda. Y acá lo que hay que ver es el enunciado, lo que nos dice. Dice, sea menor al costo estimado de cualquier proyecto de clientes extranjeros. ¿Y qué les parece que significaría eso de cualquier proyecto de clientes extranjeros? Que es contra todos. O sea, contra Tiene que ser cualquiera mayor a se todos. cumple la condición. Bien. Por ahí la palabra cualquier nos puede llegar a dar la idea de que no importa cuál es, pero no es eso el, el significado acá, sino lo que está diciendo es A todos los extranjeros. a todos los extranjeros, exactamente. Piensen, les doy otro ejemplo como para que vean esto. Imagínense que yo, no sé, tengo un billete de 500 y quiero comprar, por ahí un poquito más, ¿no? Tengo un billete de 1.000 y voy a una pizzería y quiero comprar una pizza para cenar, ¿sí? Entonces, le digo, y veo que hay, no sé, tres pizzas en el mostrador, y le digo, ¿cuál me alcanza con 1.000 pesos? Entonces, si me alcanzan las tres, o sea, si las tres son más baratas que 1.000, tranquilamente el vendedor me puede decir, te alcanza cualquiera. ¿Qué significa que te alcanza cualquiera? Que la más cara de todas no es mayor a 1.000. ¿Está bien? Entonces, siguiendo esa lógica, si la más cara de todas no es mayor a 1.000, las otras obviamente me van a alcanzar con más razón. ¿Se entiende cómo sería la idea? Eso es más o menos lo que se pide acá. Entonces, yo quiero que sea menor al costo de todos, como dijeron por ahí, los clientes extranjeros, ¿no? El costo de proyecto de todos los clientes extranjeros. Entonces, ¿cuál de estos 4 costos tendría que evaluar? Tiene que ser menor al El costo máximo de más todos. grande. de todos. El más chico, ¿sí? Fíjense, yo voy a correr la de adentro, voy a poner distinct para que lo ordene solamente. Si es más chica que el más grande, todavía hay 3 más que puede o no ser más chica. O sea que no es garantía de que sea todos. Ahora, si es más barato, en este caso es, sí, más barato, menor costo que el más barato de todos, entonces sí, es más barato que cualquiera de los 4. ¿Se entiende? Yo sé que es medio confuso, pero tienen que verlo desde ese punto. Me pide que sea más barato que el de todos. Entonces me tengo que fijar de los 4 cuál es el más chico, porque si dan verdadero con el más chico, entonces va a dar verdadero con todos. Si era el más caro o el máximo, yo lo único que podría decir es que es más chico que alguno,
pero no que cualquiera. Puedo decir que es de alguno. Bien. Son como dos maneras distintas de verlo. Entonces, si yo acá pongo, le saco el distinct, ahora no hace falta. Si yo acá pongo min de esto, me va a terminar trayendo 78.000, ¿no? No sé qué apreté. Ahí está, 78.000. Y ese es el valor a comparar. Y ahora sí estoy comparando escalar con escalar y me tiene que dar probablemente algún resultado, estos dos. Fíjense que los valores, los dos con 50.000, son más chicos que 78.000. Esa es una manera de resolver. Pero Ángel, ahora, perdón, sí, creo que ya sé dónde está el error, porque, o sea, el ejercicio dice de los que no son de Argentina o los que no tienen un país. Claro. Y vos en la subconsulta estás preguntando por los que son de Argentina y por los que no tienen un país asociado. sí, Claro, exactamente, acá es porque distinto. a mí también me pasaba eso, que yo veía Claro, si que, lo haces así, la consulta no te trae ningún registro. Porque alguno de estos dos debe ser de Argentina. Bueno, no, vamos a hacer así. los dos son Ahí está. extranjeros. Vamos a hacer así, ¿les parece? Eh, que sean de Argentina. ¿De qué están hablando? No, no sé de qué están hablando. No. Yo lo veo de una manera distinta de ustedes, no sé qué pasa. Para eso voy a hacer lo mismo entonces. Claro, si pueden cambiar el enunciado al PDF, adelante. No, está bien, ese es error mío. ¿Sí? Con F12 se puede. Sean de Argentina. Que sean de Argentina o no tengan asociado a un país. Y bueno, extranjeros ya no tienen sentido, ¿no? Nacionales. Cambia toda la lógica, obviamente. De todas maneras, ¿sí? Ahora yo lo voy a poner así como para que, no voy a decir para que coincida con la tabla de datos que subí, pero es para eso. Pero tranquilamente lo pueden resolver, aunque no de un resultado. Ustedes leen el enunciado, escriben la consulta, antes decía que no sean de Argentina y no tengan asociado a un país, ¿no? Hablaba de clientes extranjeros. Y listo, es así. Que no sean de Argentina o que no tengan una ciudad o un país. Aunque no dé un resultado, aunque el set esté vacío, la consulta está bien, ¿sí? Lo que pasa es que además yo le subí un dataset que no coincide, entonces me imagino la confusión. Pero, Exacto. pero claro. Pero bueno, volvió a pasar como la otra vez que lo habían resuelto ustedes bien y yo me equivoqué, ¿sí? Eh, pero bueno, más allá de eso, de que acá yo lo resolví con igual y es con distinto, esta parte de acá se entiende porque otra manera de decir que sea menor a todos es, no hace falta poniendo el min acá, Claro, yo le puse el all ahí arriba. Eso te el iba a all, preguntar. perfecto. Si lo tengo Usar el poniendo. all acá, que menor a all, Perfecto. y entonces ya por debajo, al poner all, lo que va a hacer es de los valores que haya en la subconsulta, se queda con el más chico. Se queda con el más chico y ahí está resuelto. Si usamos any, en este caso con el menor, lo que va a hacer es quedarse con el más grande de los valores. Entonces, puede o no traernos más resultados, ¿ven? Porque tiene que ser menor al más grande de los resultados que viene acá. Porque tiene que ser menor a alguno. Profe, le hago una consulta. Sí. Yo lo hice parecido, pero con la diferencia de que yo me fijé según el tipo de cliente, porque el tipo de cliente tiene extranjero. En el where, en vez de poner p.nombre, puse tipo cliente, punto nombre, y lo comparé Sí. con eso. Pasa que el tipo cliente, ¿No había algunos es que interno o decían, externo? no, eso eran colaboradores. El Ah, tipo de colaborador. cliente, había algunos que decían extranjero, otros decían nacional, pero había uno que decía, por ejemplo, no sé, unicornio. Y no tenés garantía de saber ahí si es nacional, extranjero. Entonces, por ahí lo que había que usar es la ciudad de radicación del cliente. Pero no está mal la idea, pero en este caso yo lo había pensado originalmente desde la ciudad. Ah, ok. Entonces, en una consulta más, cuando hice cualquier proyecto, en este caso, en otros puntos que puede llegar a aparecer esto de cualquier, Ujú. hay que verificar que ese cualquier
abarque a todos los A todos valores que los, estemos comparando. claro, a todos los todos valores los, que y generalmente va a haber acá un subgrupo, ¿no? Porque si fuese a todos los claro, clientes, sí, ya no tendría sentido. Pero a todos los clientes nacionales, por ejemplo, o a todos los clientes unicornios, ahí sí, es un subgrupo y puede o no haber otros proyectos que sean mayor, menor, lo que sea. Y después, claro, sí. bueno, ¿cómo saber cómo buscar? Bueno, si se acostumbran a usar all y any es mucho más fácil, porque ya en inglés te lo está diciendo all, cualquier o todos, y any, alguno, ¿sí? También pueden usar some, que va a ser lo mismo que any. Y si no, también pueden hacerlo desde la parte más matemática, ¿no? Yo quiero que sea menor a todos, o sea, el más chico, bueno, pongo min acá. Y si yo quiero que sea mayor a todos, entonces tiene que ser mayor al más grande, voy a poner max acá. ¿Sí? ¿Ves esa Ok. idea? Sí, sí, esa parte no había entendido. Gracias. Bien. Y bueno, entonces vamos con menor y min, que era una de las maneras de resolverlo, y esto lo copio y lo pego, y les voy a dejar esta otra manera. Y obviamente tienen razón ustedes, estaba mal el set de datos, ¿sí? Por eso ya el otro día les había dicho que miren de reojo, ¿no? Ese set de datos, porque más de una vez le pifié. Y le sigo pifiando, así que a veces pienso la consulta de una manera, la resuelvo de otra, que era como probablemente quería resolverlo en un principio y me queda distinto, ¿sí? Me quedan diferentes. Acá vamos a poner solución 2.4 para después subir. Bien, ¿y la 9 decían después? Sí, yo había tirado en esa que me quedé trabado. Listado de tareas indicando nombre del módulo. Espero no haberme equivocado acá también. No, acá el problema que tuve yo es que siempre en la subconsulta me volvía más registros y no podía hacer que, por ejemplo, que me busque el módulo 1, por ejemplo, y la tarea A. Y si hay más tareas, que agregue una fila más, pero que si encuentra de vuelta la misma tarea, que no la agregue. No sé si me explico. Si no, pongo lo que tengo hecho yo, o si no, resolverlo vos y después lo vemos como quieras. Dale, mira, vamos a hacer así. Vamos primero a ver por qué se tiene que ¿Cómo se resolver hace bien? con una estrategia y no con la otra. Y después Dale. fíjate vos, de ahí si encontrás algo en común. Y si todavía no encontrás algo en común en cómo lo resolviste, pegame la consulta y la analizamos. Dale, perfecto. Buenísimo. Ahora, vamos a ver acá por qué no se puede resolver esto sin subconsultas. ¿Bien? Porque si a mí me surge hacer esto, select m.nombre, creo que era, from módulos, traigo el nombre del módulo, nombre del tipo de tarea, o sea que acá voy a poner un join a tareas. La tarea tiene el módulo, después la tarea tiene un tipo de tarea, así que puedo hacer acá el join a tipos tarea. Y de tipo. ¿Y qué necesitamos saber? La cantidad de colaboradores externos que la realizaron. Quiere decir que tengo que saber para cada tarea cuántas colaboraciones hubo. El ID de tarea tiene que coincidir con el ID de tarea de la colaboración. Y ahora el colaborador es el que tiene esto de ser interno o externo. Entonces, un join más a colaboradores. Y el ID de colaborador tiene que coincidir con el ID de colaborador de la colaboración. Bien.
Entonces, a esto le agregamos el nombre de tipo de tarea, y cuántos hay de cada uno. Entonces yo acá puedo poner, por ejemplo, count. Bueno, se podría resolver de la siguiente manera, sí. Yo podría poner acá el colaborador.tipo, count asterisco, y ahora agrupar por todo esto. Agrupar por todo esto. Y ahí estaríamos. Esa es una forma de resolverlo. Entonces, acá vamos a ponerle cantidad. Y ahí estaría. Tenemos el nombre de del módulo, el nombre del tipo de tarea, el tipo de colaborador y cuántos. Tipo de colaborador y cuántos. A ver si hay alguno que tenga acá. Por ejemplo, el de adopciones tiene para la tarea de diseño de base de datos 2 extranjeros, 2 internos. Acá también, uno extranjero, un interno y así. Esta es una forma de resolverlo. Lo que pasa es que, por cómo está expresada por ahí la consulta, a mí me interesaría por ahí tener una columna que se llame cantidad internos y otra cantidad externos. ¿Sí? Y que no se repita, como en este caso, el nombre tanto del módulo como del tipo de tarea. ¿Sí? Entonces, si se quiere resolver de esa otra manera, ¿sí? Lo que habría que hacer es con una subconsulta. Bien. Yo lo que tendría que hacer es traer esto hasta aquí, el nombre de la tarea y el nombre del tipo de tarea, perdón, el nombre del módulo, vamos a ponerle módulo, y el nombre del tipo de tarea, y ahora, a ver qué dicen en el chat. Cuando dice listado, ¿se refiere a hacerlo con group by? No. En la de arriba sí va el group by, acá lo vamos a resolver de una manera distinta. Yo acá quiero tener el nombre del módulo, el tipo, y después necesitaría una aquí para uno de los grupos, que sería cantidad interno, y otro para otro de los grupos, que sería cantidad externo. Ahí quedaría. Pero vos no estás sacando los tipos de tarea con una subconsulta, ¿no? Por como lo estás haciendo ahora. No. Ahora voy a Claro, hacer porque yo el join a tipos de tarea. Ah, ¿Sí? claro. Acá. Para que esto funcione. Y acá le voy a poner fácil. Por ahora le voy a poner 1 y 2 Claro, para que claro. nos dé algo, ¿no? Y ver cómo quedaría. Quedaría así la cosa ahora. Una sola vez la combinación de módulo tipo. Y después una columna para cuántos hay internos y otra columna para cuántos hay externos. ¿Bien? Perfecto. Ángel, ¿y si vos querés hacer lo mismo, pero sin usar los joins? O sea, en la columna de los tipos de tarea, hacer una subconsulta. ¿Se puede? Porque yo lo quise hacer y estuve un montón de tiempo y la verdad que no lo pude hacer. Supongo que se podría. ¿Vos querés que...? Claro, o sea, Pasa que... no usar joins en la consulta principal. Ujú. ¿Me entendés? Ahí te muestro lo que yo hice. Mira, justo lo tengo acá. Y fue, creo que son 5 líneas la consulta que hice, pero no pasé de ahí. Me quedé ahí. Pero yo hice esto y no lo pude sacar porque siempre me devolvía un montón de registros. Y si ponía top 1, me devolvía uno y no le pude encontrar la vuelta. Ahora veo cómo lo haces vos con joins y tiene mucho más sentido. Pero bueno, no Es sé, me quería que sacar esa duda. si esto proviene de una subconsulta, ¿no? Que se filtra a partir de esto, que sería el módulo. Un módulo puede tener muchas tareas,
por lo tanto puede haber muchos tipos de tarea. Entonces, no sé si se podría que la subconsulta te devuelva todos los tipos. Te tiene que estar en el mismo nivel que como traes el módulo, con un join. Exacto. Perfecto. Listo, buenísimo. Era ese mi problema, que siempre me estaba devolviendo muchos tipos de tareas para un mismo módulo y la subconsulta me tenía que devolver un único. Entonces, estaba ahí el problema. Pero bueno, ahora veo que lo hiciste con joins y me queda mucho más claro. Buenísimo. No, sí. O sea, como había dicho Brian el otro día, lo que ya se puede resolver con un join sin necesidad de hacer una subconsulta o algo complejo, mejor que quede simple. Entonces Igual, acá Es que igual quizás ahora como- no te como la viene, idea era- es que quizás igual como la ahora idea no te viene era que practiquemos subconsultas, dije, bueno, me olvido de los joins en la consulta no, principal y lo uso en la subconsulta. Entonces ahí le pifié. claro, no todo era para subconsultas. igual ahora no le sale repetido porque él lo está agrupando. Por eso no Arriba, están ¿no? repetidos. Claro, en el de arriba. Arriba está agrupando, ¿sí? Ujú. Pero Por eso fíjense no están que repetidos. el resultado es distinto, el resultado del set de datos, porque es nombre del módulo, nombre del tipo de tarea, el tipo de colaborador y cuántos hay de ese tipo. Quiere decir que si para este módulo y este tipo de tarea hay colaboradores de ambos tipos, va a haber 2 filas. ¿Sí? Va a haber 2 filas. En cambio, en este, no. Hay 2 columnas para eso. Una para Cant I y la otra para Cant E. ¿Sí? Entonces, la combinación de módulo y tipo de tarea aparecería una sola vez, no 2. Y lo que puse acá de 1 y 2 era algo como para que funcione esto, pero acá lo que habría que hacer es contar cuántos colaboradores hay que pertenezcan a este módulo y este tipo de tarea. Vamos a hacerlo con este de acá. Yo tendría que contar, y podemos arrancar por colaboradores, por ejemplo. Colaboradores C1 vamos a ponerle. Inner join, colaboraciones C2. No sé si buena idea C1 y C2, pero ya lo hice. Entonces acá tiene que ser ID igual a ID colaborador. Ya conté colaboradores y colaboraciones, pero el problema es que no tengo manera todavía de filtrarlo por módulo y por tipo de tarea. Entonces me faltan joins. Me faltan join a tareas. Voy a poner T. Y el código de tarea tiene que coincidir con el código de colaboración, el ID tarea. ¿Por qué no lo veo? Porque según los colaboradores. Ya me doy cuenta porque no me pareció una buena idea esta. ID tarea. Y entonces ahora ya llegué a la tabla de tareas. Y la tabla de tareas tiene el módulo y también tiene el tipo de tarea. Entonces acá en el where simplemente puedo poner que el ID del módulo de la... Perdón. Que el ID de módulo de la tarea sea igual al ID de módulo de la consulta principal y el ID de tipo tarea sea igual al ID de la consulta principal, el tipo de tarea. ¿Y qué le faltaría a esto para que sea completo? Porque no tenemos que perder el foco. ¿Para qué hicimos todo esto? El interno, Bien. digamos, externo. El colaborador que está en C1, el tipo tiene que ser interno. Bien, esto me va a contar ahora para el... Vamos a poner 0. Para el primero de ellos, que es el tipo interno. Para cada módulo y tipo de tarea, cuántos hay o cuántos trabajaron colaboradores internos. Y en realidad, si ya conté un colaborador, no debería contarlo de vuelta. Entonces, acá tendríamos que poner distinct de, por ejemplo, c1.id. Si ya lo conté, no lo tendría que volver a contar, porque me pide cuántos colaboradores internos hubo.
si una tarea la hizo, o si más de una tarea la hizo el mismo, lo contamos una sola vez. Esto puede o no cambiar el resultado. Vamos a ver de los primeros, por ahí nos da exactamente lo mismo, o no. 4, 2, 1, 0, 3, 1. Por ahora da lo mismo, pero podría pasar de que nos dé distinto, ¿no? Con la modificación está agregando el distinct. Y para resolver el de los externos, es cuestión de copiar y pegar porque es muy poquito lo que hay que cambiar. Lo único que hay que cambiar es esto por una E en este caso. ¿Sí? Y ahora sí, si corremos esto, ahora nos calcula también para los externos. Y ahí quedaría. No sé si coincide con el dataset que subimos, porque ya tengo dudas de todos los datasets hechos, pero me parece que sí. Entonces, esta sería como la Ángel, solución. ¿podrás copiar esa y pegarlo en el chat un toque? Bueno, Gracias. Ángel, a ver, anda un poco más arriba. Quiero ver Sí. el enunciado. ¿que resolvió otra cosa? No, porque creo que hay una cosa que se puede hacer distinto y quiero proponerlo, ya que estamos a ver. Dale. Cantidad de colaboradores externos que hayan realizado y cantidad de colaboradores internos. Lista de tareas indicando nombre del módulo, nombre de tipo de tarea. No, está bien. Necesitas el módulo. Perdón, Ángel, tengo una solución distinta a esta que me terminó dando bien también, pero Bueno, no llegué a comprender el por qué. ¿Te la puedo mandar y la podemos ver? dale, pega en el chat y si la entiendo, la vemos. Y si no, también, pero vas a explicar la voz. Pará. Oh, Creo que hay una me tiraste a las opción hienas. que ahora no recuerdo bien, no lo podría ejecutar ahora porque no me acuerdo cómo es la sintaxis, que es con cubos. Y creo que con cubos OLAP esto también se puede resolver. Si alguien investigó acerca de los cubos OLAP, me dirá si estoy diciendo algo que tiene sentido o no. A ver, pego lo de Isidoro. Bueno, haces un select. Select nombre from módulos mod where mod.id is igual a tar.id módulo. Eso llamado módulo. Coma. Tipos, tareas, nombre from. Se tomó muy en serio lo de la subconsulta. Sí. Sí, eso iba a decir, hice Incluso más que absolutamente yo. toda una subconsulta. Count. Acá necesita los joins. Básicamente pedís. igual, la tercera y la cuarta son la misma, nada más que le cambia el I por el E, fin. Pero bueno, terminé haciendo, digamos, de las primeras dos columnas, una subconsulta en lugar de, o sea, digamos, usando cláusula where en lugar de hacer los joins Ajá. como hiciste abajo. Y Y el aún así me resultado terminó dando. da igual, ¿no? 4, 0, 2, 1, 1, 0, 0, 1. Si corremos este. Perfecto. Capaz están como medio desordenados, viste, algunos de No, los me parece que, tipos. a ver, el explain, bueno, pasa que el explain no lo entiendo lo suficiente como para ver, pero podemos comparar los porcentajes de costo y a ver cómo lo marca el tuyo. Estaría bueno que el query plan o el explain te ponga como un puntaje, ¿no? Entonces uno dice, bueno, acomodo el puntaje según. Pero esto acá. Que te tire un benchmark, viste, no sé, 1000 puntos. Claro. Una cosa así. Y Armol más o menos lo mismo, ¿eh? Y hay cosas que no dependen de lo que armaste vos, porque es como está hecha la. Pero
funcionar funciona, o sea, a ver, acá tiene como una estadística general. Ah, pero de cada cosa. A ver, del select en general. Y a ver la de arriba. Es más o menos lo mismo. Es más, me parece que la tuya era un poquito más chico en caché. Así que, listo. Funciona, está perfecto. Y es bilardismo esto, ¿viste? Acá, si funciona, funciona. No, está bien. Si funciona, está. No llega a ser confuso de leer. Al menos no más de la que armé yo. La única diferencia por ahí es, vos no hiciste un join acá, sino que todo sale de tareas. Y como la tarea puede tener un solo módulo y la tarea puede tener un solo tipo de tarea, esto te devuelve siempre uno y funciona. Perfecto. Bien. Listo, Ahí gracias, Hugo Ángel. te pone, vamos a poner acá esta sería variante Araustegui. Ahí está, para subirlo. Perfecto. Y Hugo te pone un 10, dice. Ya si tengo un 10 de Hugo, lo Sí, tengo sí. todo en esta vida. No, Bien. no crea, no crea, no crea. ¿Alguno más para ver? Fíjense que estas son bastante, como decían ahí, le ponían picante como adjetivo. Son más difíciles, o sea, incluso nosotros que armamos las consultas, hace un tiempo ya, ahora que las leemos y pasó un tiempo, las tenemos que volver a pensar, porque no es una cosa así memorística, ves lo que pide, te acordás o ves cómo está hecho el DER para saber la estructura de la base, y de ahí una estrategia para resolver. Dice la 11, Eugenio. Si Eugenio la pide es porque seguramente me equivoqué en la tabla de datos y me lo quiere festejar en vivo. A ver, Eugenio. Listado con nombre del tipo de tarea y total abonado en concepto de honorarios para colaboradores internos y total abonado en concepto de honorarios para externos. Bien. La veo factible, así que la voy a resolver. Bueno, la 11, ahí estamos. Pide esto. Es un poco parecida a lo que está hecho arriba. Es un poco parecido a esto, solo que con tipos de tarea sin los módulos. Así que, si no, bueno, lo voy a hacer de cero. Iba a copiar y pegar, pero la voy a hacer de cero. Vamos a hacer así, vamos a traer del tipo de tarea el nombre, dos subconsultas para honorarios y honorarios E from, estoy acá abajo. Ahí. Con una coma, ahí vamos. Entonces, hasta ahí tenemos la consulta principal. Pues nos pide el nombre del tipo de tarea y después ya lo demás es calculable. Entonces, lo vamos a resolver así. Y acá vamos a traer. Nos pide el total abonado en concepto de honorarios para internos. Entonces, de colaboraciones, por ahora voy a poner asterisco. Y voy a hacer un join a colaboradores. Porque
es este el que tiene el tipo de colaborador, que es lo que nos interesa, por un lado. Y después tengo que saber qué tarea es para poder filtrarlo a partir del tipo. Entonces voy a tareas, y el ID de esta tarea tiene que coincidir con el ID de tarea de la colaboración. Y ahora, en el lugar yo tengo que exigir que el tipo de tarea coincida con el ID de el tipo de la consulta primaria, ¿no? de la primer consulta, de la principal. Y por otro lado, también tengo que exigir que el colaborador sea de tipo interno, o sea que call.tipo tiene que ser interno. Ahora, de esto, yo acá necesito un valor escalar. Asterisco no podría ser nunca. Y me dice que es el total abonado en concepto de honorarios. Entonces, cada registro de colaboración tiene el precio y el tiempo. El precio en hora y el tiempo en horas. Entonces, yo lo que necesito es, si hago precio hora por tiempo, acá lo que tendría de cada colaboración es el honorario de esa colaboración. Y ahora lo que necesito es la suma de eso. Y eso sería para internos. Y ahora esto sería para externos. Es parecida a la anterior, por ahí con esta vuelta de tuerca de que acá necesita un producto, la suma del producto, ¿sí? Y ahí estaría. Y acá si hay alguno que no tenga en este caso de todos, pero si no hubiese de alguno o del otro, nos daría null. Así que estaría bueno por ahí poner acá un is null, ¿no? Para que si no hay, nos aparezca 0 en lugar de null. Pero es simplemente para eso. En este caso estaría bien, ¿no? Porque si no hay honorarios para un tipo u otro, porque nunca hubo colaboración de ese tipo de colaborador, nos quedaría null en lugar de 0. Pero en realidad, correctamente en un reporte, en este caso debería ser 0. Entonces con isNull lo solucionamos. ¿Está bien? Ahora va a dar el mismo resultado, pero podría pasar que con otros de distinto. Ángel, ¿la podrás copiar y pegar a esa? Porque yo entre tantas cosas que hice ya la rompí toda la mía y no tengo ni... Era parecida, me faltaba el zoom de sumar porque estaba multiplicando, pero bueno, era bastante similar. Sí. Si no tenés el SAM, te tira error, me parece, ¿no? A ver, si no tenés el SAM, te tiene que tirar error, porque te está tratando de meter una lista en una sola. Sí, Ángel, después lo subo al repositorio. Te puedo proponer ¿Una variante? Una variante, pero modificando el enunciado, yo digo, de este ejercicio. Bien. A ver cómo lo resuelve. ¿Qué pasaría si yo te digo que me tenés que mostrar donde ¿cómo se llama esto? Te dice la recaudación, ¿no? Habla de los honorarios de los externos son mayores a los internos. ¿Cómo? Que me tengas que mostrar solamente los proyectos donde los honorarios de los externos son mayores a los internos. Bueno, listado con nombre de tipo de tarea. Ajá. De aquellas cuyo total abonado en concepto horarios para colaboradores internos sea mayor a los externos o al revés. Sí, está bien. Igual mayor o menor es lo mismo. No, precisamente es lo contrario, pero es lo mismo la resolución. No, pero es sí, la solución. Sí, la lógica se sigue. Sí, me expresé mal. Sí, a esta altura de la cursada decimos, no, mayor, menor es lo mismo, chicos, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Nunca lo supe identificar, así que yo los pongo al azar. Re mal. Perfecto, ¿cómo quedaría este? Porque
ya no es lo que estaba arriba, solamente quiero ver los nombres de los tipos de tareas, y lo que antes calculaba, ahora me tiene que servir, bueno, no quiero dar mucha pista más. Claro. Bueno, Alejandro está ahí tirando algunos dardos bastante acertados, me parece. Voy a silenciar para comer un... Sí, creo que lo que dijo Alejandro, porque con el word filtrás lo que se muestra en la tabla principal sería. Y ahí le pones esa condición. O sea, me parece que tiene sentido lo que dice Alejandro. Está bastante acertado. Hay distintas maneras de resolverlo a este. Hay como... Acá estamos de vuelta. Bien. Lo que Sabemos que son dice, sus consultas. El tema es dónde. claro, lo que dice Alejandro es muy, muy correcto. Vamos a usar eso como una variante de resolución, ¿sí? Porque básicamente, a ver, ¿qué diferencia hay? Ahora, a nosotros no nos interesa mostrar ni honorarios I ni honorarios E. Pero sí nos interesa, esto, por ejemplo, ya no lo quiero mostrar, ¿bien? Pero sí nos interesa o lo necesitamos calcular porque es lo que nos hace falta para la condición de la consulta. Entonces, esto tiene que ser parte del where, ¿sí? Entonces, esto es un elemento del where y tiene que ser mayor a este otro, que es el otro cálculo de la otra parte del where. Y ahí estaría. Traigo los nombres de tipos de tarea, mientras que lo que calculo para ese tipo de tarea para colaboradores internos sea mayor que externo, ¿será, no? Sí. Sí. Mayor que externo. Esta es una forma de resolverlo y creo que es la más eficiente y la mejor. Bueno, son todas. Raro, Sí. a ver, vamos a ver. ¿Son todas? Sí, es raro que sean todas, no deberían ser todas. Sí, Me había puede ser. fijado en el anterior, fíjate en los resultados del anterior. Internos tiene que ser mayor que externos, ¿no? Ajá. Mayor, 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 mayor. Maldición. Ah, no, mira, ahí hay uno, el 10. El 10, testing unitario. Bueno, son 14 filas, a ver. 14 filas y acá nos tiene que dar menos. Sí, pero por lo visto son como 12 filas. 14, no. Nos da 14 Hay también. Testing un- unitario. A ver, ¿qué falta de acá? Tiene el alias. Tiene el alias. Esto mayor que esto. Debería estar bien, ¿no? Aquí fue donde se le descubrió el verdadero terror. A ver, anda un poco más arriba, a ver qué es lo que hace. Va, es un select from nomás, ¿no? Claro, si no tiene tantas. Bueno, Brian, ahora resolvé este problema en el que nos metiste. No, es que hay otra solución. Es que quería que lo No, no. solucionara así y después le iba a hacer otra variante y íbamos a ver la tercera forma de resolverlo. Claro. Pero Por así mucha tendría, pelota yo así nomás. tendría que Es funcionar, que tendría ¿no? que funcionar, sí, así tiene que funcionar. De hecho, Eh, fíjense, si yo esto lo pongo ahora nuevamente acá, que es lo que aparece en cada una de las, ¿no? de los filtros del word, ahí, esto es lo que realmente está haciendo para comparar. Y a ver qué hace en la 10. ¿Testing unitario era? sí, ese es el 10. Pero da mayor, ¿eh? Sí, es Mark, tenés razón. Vamos Qué a bonito. probarlo de vuelta, el de arriba, que tal que teníamos de comparación. Para mí da mayor todos, pero Puede ser que dé mayor todos.
ustedes fíjense, vamos a comparar uno por uno. Este es más grande que este. Más grande. Porque esto es 1 millón. No, 10 millones. Y esto es 2 millones. Ese también. Este también. Este también. También. El de abajo también. También. Este es 7.503.000 contra 1 millón. 6 Son todos millones contra mayores. 2. Son todos mayores. Son todos Y, mayores. Sí. ¿sabes por qué también es posible que sean 2 mayores? Porque casi todos son internos, los empleados. Claro. Es más probable, pues hicimos todo random, ¿no? Entonces es más Sí, sí. probable que le toque resolver tareas a internos que externos, de ahí es que casi todos dieron mayores. Si ponemos menor, exacto, no tendría que aparecer ninguno. Ujú. Y Ángel, se pasaron lejos, por lejos se pasaron con toda la estructura esta y los datos, la verdad que están recontra bien pensados. La verdad, muy bueno. Sí, pero es todo random, entonces hay cosas que no tienen. Claro que no. Hay cosas que no tienen por ahí sentido, porque todo medio al azar, pero tratamos de que dentro de lo posible de algo razonable. Que no nos pero está dé buenísimo, sí. a ver, ¿qué podemos hacer para que no. Podríamos decir El que promedio sea- de tiempo, a ver, el promedio de tiempo, o el promedio de, en vez de la suma, el promedio. En vez de la suma, el promedio, a ver si nos da ahí más puede ser. variado, porque Ah. acá ya empieza a dar menos, ¿ven? No, pero ahora espero que no sea todo al revés. No, acá este es variado, ¿eh? Algunos sí, otros no. Con el promedio vamos a andar. Entonces acá podemos sacar de aquí esto, de abajo, y transformar esto en el promedio. Acuérdate que Y eran 14 resultados, ¿no? Tendrían que dar menos. 14 en total son En los total. tipos de Ujú. tarea, y esto nos tendría que dar menos porque ahora sí hay algunos que los internos no trabajaron más que los externos, en promedio. Y nos dan 8, ¿eh? Ahí Ahí tiene me gusta sentido. más. Está bonito, ¿eh? Ujú. Y ahora, ¿qué pasaría si tengo que mostrar el valor de los internos? El valor de los internos era mayor en los internos de los externos, ¿no? ¿Qué Sí. pasa si yo lo tengo que mostrar a ese dato? ¿Querés mostrar el de los internos? Claro, que es solamente. justamente el valor que tiene mayor. Claro, que es el que se intenta comparar. Ajá. Bueno, como dice Alejandro, esa subconsulta que usamos para filtrar, ¿Duplicamos? claro, la tendríamos que copiar y pegar de acá y ponerlo ahora como elemento seleccionable, ¿no? Como, Ok. ¿Y no se les ocurre alguna manera en donde no se tenga que duplicar? sí, como que no, sí, tan recanchero ya. Promedio Sí. interno, vamos a poner. Entonces ahora este dato va a ser, Pones Ah, no, bueno, para que se note ahí. ahí está, ¿no? Se usa para filtrar y también se selecciona. Ahora, Bueno, ¿cómo podríamos hacerlo para que no tengamos que volver a copiar la consulta arriba? Porque imagínate si después le hacemos un cambio, una mejora, tendríamos que cambiarlo en los dos lugares, peligroso, claro. para el mantenimiento es complicado. Tendríamos De que... hecho, piensen Sí, que sí. todo surgió de esta, ¿no? Y de hecho la usamos para ir haciendo uno por uno, tipo auditoría manual. Entonces, esta misma debería ser como el punto de partida. Ujú. Me parece que a lo que querés ir, ¿no, Brian? Sí. Bueno, la Sí. guardás como variable. En algún momento vamos a ver algo. Esto se puede guardar no como variable propiamente hecha, sino como vista. Y una vez que sea una vista, se puede trabajar como si fuese una tabla. Pero eso va a ser después Igualmente, del primer parcial. estoy pidiendo algo con lo que ya vimos, Con lo vimos hasta con lo que lo que vimos hasta vimos ahora. hasta ahora. ¿De qué manera nosotros podríamos evitar poder hacer, o sea, podemos hacer una subconsulta, pero queremos que esa subconsulta se haga una vez, esté una vez en el código nomás? Claro, que cada cálculo de honorarios promedio interno y cada cálculo externo se haga una sola vez. Después ya se reutiliza.
Una tabla temporal, pero eso creo que no lo vimos. No, no es una tabla temporal. Exactamente, no es una tabla temporal. Es como dice Elian, me parece, va por ese lado. Claro, esto de acá tiene que ser, en realidad esto, ¿no? Todo esto de acá tiene que ser nuestra tabla para seleccionar de acá lo que nos interesa. ¿Sí? Esto de acá ya es nuestra tabla a la cual después le queremos seleccionar algunas columnas y aplicar algunos filtros, ¿bien? Entonces, la 11, con las variantes que le fuimos haciendo, esto lo vamos a pegar por acá. Esto tiene que ser ahora el from otra consulta principal. ¿Bien? Ahora hay 3 niveles. Esta es la principal. Esta es otra consulta, ¿sí? La subconsulta de la principal, que a su vez tiene subconsultas para generar columnas. ¿Bien? Y de acá lo que nos interesa es, primero, la consulta de adentro, que si yo lo ejecuto me da un resultado, es esto. Esto le voy a poner un alias. Le voy a poner alias, por ejemplo, T1, qué sé yo. Tabla 1. Entonces, a esta tabla 1, Brian había dicho que queríamos el nombre, el tipo en realidad, y honorarios de los internos. Internos. Fíjense, me los reconoce como columnas, porque al parsear detecta que esto me devuelve esa set de datos, esa tabla, o ese listado, y ahora son seleccionables los nombres. Fíjense que tipo incluso es un alias, pues el nombre real de la columna es nombre, pero al tomar la subconsulta como el from de la principal, lo puedo llamar con sus alias. Y acá en el where también, yo puedo decir where T1.honorarios de los internos sea mayor a T1.honorarios de los externos. ¿Bien? Fíjense que es simple que queda así. O sea, queda como súper entendible el select de afuera, ¿no? Dice, yo quiero seleccionar el tipo y el interno, donde el interno sea mayor al externo. Punto. Después tengo mi consulta de cómo saco los datos de adentro. Claro. Entonces a veces por ahí es agregar ese nivel de complejidad de tener el from de una subconsulta, pero si yo tengo claro qué es lo que está devolviendo esto, ¿sí? Después, nada, simplemente lo uso como la tabla a la cual le selecciono y le filtro información. Esto si lo corremos nos tiene que dar lo mismo, no me acuerdo cuántos eran, 8 eran. Sí, creo que eran 8. Sí. Son estos los resultados. Entonces, es una manera de resolver este tipo de ejercicios que son por ahí más complejos. Y fíjense Entonces, que no acá, es tan poco común este listado. No es una cosa que dicen esto lo inventaron a propósito para jodernos, porque no, que te pidan, mostrame, no sé, los módulos donde trabajaron más externos que internos, porque evidentemente necesitamos contratar más gente especialista en esa, o los tipos de tareas, mejor, tiene más sentido. Los tipos de tareas donde trabajaron más externos que internos, porque necesitamos reforzar esos tipos de tareas y contratar gente. Tiene muchísimo sentido que sea un listado o un reporte. Fíjense lo interesante de esta ejercitación que hicimos recién, es que pasamos por los 3 niveles de subconsulta, ¿no? Subconsulta como campo, subconsulta en el where como condición y subconsulta en el from. Sí, lo que voy a hacer para que no... le voy a cambiar acá, ¿no? En vez de total es promedio, ¿no? Sí, le habíamos puesto promedio y promedio. Y acá arriba también. Está. Porque si no, viste que Arévalo y Arostegui
Me critican de que no coincide con el... Entonces, la última variante sería esta. Igual después lo subo todo, ¿no? Pero esta última variante es el... Entonces ahí estamos con el... Lo curioso del from, del utilizarlo en el from, es que es como si lo estuvieran tratando como una tabla más. Claro. ¿Bien? ¿Eso qué significa? Que pueden hacer inner join sobre esa tabla. Exacto. Sobre esa pseudo tabla, por decirlo de una manera. ¿Ok? Sin tener como... Acá pues... Sí. no, digo que acá, después de esto, yo puedo poner inner join, qué sé yo, tareas, on tareas punto y de, qué sé yo, y de tipo. Bueno, no tengo mucho acá para mucho margen porque justo tipos de tarea no tiene tanto, pero acá puedo usar T1 y podría relacionarlo con algo. ¿Sí? Acá no tengo el ID del tipo, pero podría agregarlo acá. Claro, Y si ustedes lo ponen automáticamente ahí, lo exactamente. agrega acá. Lo van a Y tener. ahí se Entonces, ahí va. puede hacer join, lo que hagan falta. Entonces, eso es lo interesante que tiene esto. Incluso las subconsultas que están ahí, Acá. No, está bien. Sí. No, hasta ahí dejémoslo porque si no lo Sí. hacemos más complejo, me parece, y no Y pierde la después gracia. van a ver que si esto es algo que sistemáticamente se está repitiendo en todas mis consultas, ¿sí? Después del parcial digo, ¿eh? Se está repitiendo sistemáticamente en todas mis consultas, quiere decir que esto lo necesito casi como una tabla, pero la tabla tiene que estar como desnormalizada, porque yo no guardaría esto físicamente, es todo calculable, pero se puede hacer una vista y luego yo puedo traer los datos directamente de una vista y es, bueno, mucho más fácil. Así que cuando Claro. veamos vista vamos a usar esta misma variante 2 o este mismo ejercicio que nos quedó. La misma lógica. Claro, podemos compararlo incluso con la variante 1 y ver cómo quedaría con una vista y van a ver que es una pavada. Bueno, el 12 piden ahora, ¿qué es? Un recital esto y van pidiendo temas. Es la 12, a ver. Igual son vivos, hicieron el 9, después el 11, ahora el 12. Sí, van re... No, esto es un requisito. Bueno, más o menos, no es tan difícil. A ver. Bueno, vamos a hacerlo. Y la última, este es el... La frutillita del postre. Sí, este es el último. Sí. Esta es la que tocaron al final, después viene Gracias Totales y se terminó el concierto, ¿no? Entonces, ahí vamos. Bueno, listado con nombre del proyecto. Razón social del cliente. Claro, este requiere todo. Saldo final del proyecto. El saldo final surge de una forma. Bueno. A ver. Proyectos. Vamos a empezar con la parte más sencilla, que es sacar el nombre y la razón social. Entonces, fíjense, esto también, bueno, sirve como para pensar estrategias. Yo tengo que sacar algo fácil y algo muy complicado. Obviamente, si ustedes sacan estos dos solo y no esto en el examen, y no, porque me están sacando algo que se sale con un join y esto que sale con un infierno de su consulta. Entonces, todo tiene que salir, ¿no? Pero resuelvo lo más sencillo primero. Lo más sencillo es el nombre del proyecto y del cliente la razón social. Y entonces resuelvo eso. Resuelvo esto por acá, lo joineo con cliente, con inner, porque siempre va a haber un cliente. Y el ID del cliente coincide o debe coincidir con el cliente del proyecto. Bien, esto hasta acá. Esto es la parte más como sencilla, ¿sí? Acá tiene que haber una nueva columna que sea el
saldo final. Bien. Saldo final. Las cosas que pone en el chat. La ciudad de las queries. De queries ligeras. Bueno. Saldo final. Esto sería todo, ¿no? Acá, resolviendo esto, sacamos todo. ¿Cómo sale el saldo final? El saldo final es el costo estimado menos la sumatoria de honorarios de colaboradores externos menos la sumatoria del 10% de honorarios de colaboradores internos. Okay. Bueno, el costo estimado es bastante fácil de calcular, es PR.costo estimado. PR.costo estimado. Bueno, ahí. Menos, y lo que venga acá. Que por ejemplo vamos a ponerle 1 como para que funcione. Entonces, si esto nos da un valor menos 1, perfecto. Ahora ese menos 1, este 1 lo tenemos que reemplazar por el honorario de costos de externos, que va a ser la suma de los datos que saquemos de colaboraciones. Vamos a ponerle C a esto. Y acá como la otra vez, C punto tiempo por C punto precio hora. Ahora, ¿qué pasa? Esto de acá yo lo tengo que filtrar por proyecto. Así que tengo que llegar hasta donde tenga el ID de proyecto para poder filtrarlo. Así que de colaboraciones voy a pasar por tareas. El ID de tarea tiene que coincidir con el ID de tarea de la colaboración. De tareas voy a ir a módulos. El ID del módulo tiene que coincidir con el ID módulo de la tarea. Y el módulo ya tiene un proyecto. El módulo ya tiene un proyecto. Entonces, en el where vamos a pedir que el módulo, su ID proyecto coincida con el ID del proyecto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué estamos calculando acá en realidad? Hay que calcular los honorarios de externo, no, Sí, sí, externo. Externo Entonces, o interno, no sé cuál de los dos primero. de los dos, pero acá vamos a hacer externo. No importa cuál calculamos primero, ¿no? Pero vamos a hacer de externo. Entonces, con esto no puedo saber si es externo o no. O sea que me falta acá un join a colaboradores. Ponerle call. Y el ID del colaborador tiene que ser igual al ID de colaboración. Al ID de colaborador de la colaboración. Esto lo puedo poner arriba, lo puedo poner acá. Da lo mismo, ¿no? Por ahí es más fácil de verlo acá. Y ahora sí puedo filtrar por tipo y tiene que ser externo. Entonces, el 100% de esto, así que tal cual como lo dejo, y ahora copio esto porque me va a servir prácticamente todo, y copio con paréntesis, así que voy a pegar así. Y ahora, esto con internos, me va a calcular los costos de los internos, pero a este último lo multiplico por, ¿cuánto era? ¿10%? El 10%. Entonces quedaría una cosa así. Costo estimado menos el total de honorarios para externos, menos el 10% de internos. Y acá siempre lo mismo, ¿no? Puede llegar a pasar que haya un proyecto que no haya tenido justo nunca ningún externo o no haya tenido justo nunca ningún interno. Por lo tanto, la suma de honorarios daría null.
Y cuando después yo hago una suma algebraica, en este caso un conjunto de restas, y hay un null en el medio, ya me va a quedar todo null. Entonces, si en este caso algo me dio null, es porque yo quería que sea 0, ¿no? Si no hubo externos, le resto 0, no null. Entonces acá le pongo is null y lo transformo a 0. Y acá lo mismo. Nunca dejen en una cuenta null si no quieren que el resultado sea null. Acá yo quiero que me quede, por ejemplo, si no tiene ni externos ni internos, yo quiero que me quede el costo estimado en este caso. ¿Sí? Fíjense, le voy a sacar el is null y vamos a ver si da en algún caso. Por ahí da alguno. Acá hay un null, acá hay un null y un null. Bueno, el saldo final no podría ser null porque partimos de un costo estimado. ¿Bien? Entonces, acá es donde esto se soluciona transformando estos nulls de acá, que es lo que nos dan el resultado final nulo, como 0. Y ahora sí estamos restando 0 y probablemente menos 0 por el 10%, que también sigue siendo 0. Y ahora nos va a quedar todos valores más correctos, ¿sí? En el caso de el costo estimado, como vemos en la tabla y sabemos que tienen valores todos, en ese caso no ponemos is null. Sí, hay que ponerlo. Porque Claro, fíjate que habría que acá, ponerlo ahí también por las dudas que, porque si no, fíjate, obviamente, imagínate que lo de abajo no está, ¿no? Pero claro, ya sabemos que está. Y si queda así, no importa lo que tenga costo estimado, esto va a dar null. eso va a null. Claro, Cualquier entonces, operación aritmética que vos hagas con un null va a ser null como resultado. sí, hasta les diría cualquier operación aritmética o lógica, salvo el is null este de acá, where xxxx is null. Esto es válido. Pero si yo digo igual a algo y tiene null, me va a dar falso, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que, si no quieren compararlo contra null directamente o restarlo contra null, porque saben que va a quedar null, lo tienen que cambiar a otro valor, a 0, a 1, a lo que a ustedes les parezca. En este caso tiene que ser 0. ¿Cuál es la diferencia, dice Germán, con coles? Acá no habría ninguna. Si yo pongo coles y coles acá, va a dar lo mismo, pero por la siguiente... No trabajan igual, pero va a dar lo mismo. Porque isnull lo que hace es... Isnull lo que hace es... Si este resultado es nulo, ahí está el... Bueno, no sé por qué dice money, porque podría ser Por el precio cualquier hora. cosa. Ah, claro, precio hora es money, entonces lo entiende todo como money. Entonces, el resultado de eso... Pero yo quiero el de isnull, a ver. Ahí está. Isnull. Le pasamos una expresión que puede o no ser nulo y un valor de reemplazo, y eso lo que hace es, si esto es nulo, le pone el valor de reemplazo, y si no, queda el mismo valor que no fue nulo. Bien, y coles, a ver cómo lo muestra acá. Bueno, no lo muestra. Pero esta función lo que hace es, si esto es nulo, prueba con el segundo. Si esto es nulo, prueba con un tercero. Si esto es nulo, prueba con un cuarto y así. Como Puede 0 varios no es nulo, parámetros. después tiene infinidad de parámetros. Como Ok. esto no es nulo, ya está, queda 0. O sea, O todo lo sea, que o sea sea... que para este caso es mucho mejor la función de isnull, porque es más directa, es más Está como para eso, ¿no? apropiado quizás, ¿no? Es para eso, pero todo lo que se resuelve con isnull también se puede resolver con coles. Y no tanto al revés. Porque si yo quiero algo que resuelvo con coles, resolverlo con un isnull no puedo. Con varios isnull sí. Así que es
Se pueden usar prácticamente uno o el otro, pero con ciertas variantes. ¿Sí? Pensá que Coles haría 2 comprobaciones, ¿no? No, 3, 4, 5, las No, no, que... pero si vos lo reemplazás acá y pones Coles, él haría 2 Sí, sí, comprobaciones. hace 2 comprobaciones. Sin embargo, Null hace una nomás. Claro. Hago una Exacto. consulta. Sí. Hay uno, no me acuerdo cuál de los ejercicios era, que decía que ponga o el mail, o el teléfono, o el celular. Ajá. Cuando se usa el when, solamente se puede usar, en este caso, como si fuera el isNull, o se puede usar también como si fuera un if, una cadena de if. Se puede usar como una cadena de if. ¿Quién tenía tantas tipos distintos de contacto? ¿El cliente o el colaborador? No me acuerdo si era el cliente, me parece que era. Sí, porque estaba cliente. hablando sobre el proyecto. Bueno, traigamos así el nombre del cliente, como para tener una referencia. Del contacto. Es la razón social, ¿no? La razón social. Y después, el celular, si no tiene celular, el teléfono, y si no tiene ni celular ni teléfono, el mail. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Entonces, acá, sí, a eso vamos a llamarlo contacto, por ejemplo, o medio de contacto. Acá la posta sería usar calls. Entonces ponemos Ah, el celular. Si no tiene celular, el teléfono. Y si no tiene teléfono, el email. el mail. Y si no tiene ninguno de los tres, que no sé si hay, vamos a ponerle Sin nada. jodete, qué sé No yo. tiene. Sí, no tiene, es mejor, no tiene, sí. Pero bueno, ahí estaría, ¿no? Eso es, Listo, perfecto. acá le ponemos como contacto. Entonces, este último, no va a ser evaluado nunca como null, porque es un texto. Entonces, quedaría eso. Teléfono. Teléfono. Ahí está. Ahí está. Hay un jodete, mira. Entonces, prueba primero con el celular. Si hay, se guarda eso. Si Ajá. no, entra en segundo lugar el teléfono. O sea que este de acá no tiene ni celular ni teléfono. Por eso puso el email. Está bien. Y este de acá no tiene ninguno de los tres. Después, esto también se puede resolver con una sucesión de isnulls, porque yo puedo poner razón social y puedo poner isnull celular. Entonces, uno diría, bueno, va al teléfono, pero yo quiero que si no hay teléfono también sea mail. Entonces pongo isnull teléfono, entonces quiero que sea mail, pero si no tiene mail quiero que sea jodete. Entonces, isnull de email, y ahí sí, jodete. Entonces, anidado así, también se puede, a ver cómo lo cierro a esto ahora. Pone dos ahí. Haz contacto. From clientes. Esto tiene que darme el mismo de arriba, pero de otra manera, ¿ven? Son como los if anidados en Pro 1, claro. Y después está el when, que ese nunca me lo acuerdo, siempre lo googleo a ver si me sale ahora. Razón social, y acá yo quiero un case. Entonces, when. Este es un quilombo. Ya sos uno más de nosotros, Ángel. Poco a poco se pierde el vocabulario del profesor. Sí, disculpe, este es Nah, está todo complicado. legal. Vamos a poner así. Voy a probar así. Si celular es null, and teléfono es null, and email es null, then joder. Si en como contacto. Vamos a probarlo así, a ver si primero si corre. Ahí me falta el from. From clientes. Esto nos trae jodete, ya sabemos, en el registro 7. En todos los demás nos va a traer null. Bueno, ahora hay que armar el resto. Si esto no se cumple, entonces, when celular is null, then teléfono, when teléfono
is null, then email, y ya no tenemos más. A ver ahí. ¿Y este por qué? A ver. Ah, porque le dije, si no tiene celular, entonces teléfono. Te falta el else, ¿no? Else. O sea, si No, no es es más ninguno de fácil. No, esos, pero, no, es más celular. fácil. Si esto es not null, then celular. When teléfono is not null, then teléfono. Claro. When email is not null, then email, y else, jodete. Y sacamos el jodete de arriba. Más fácil así, me parece. Ahí estamos preguntando al revés. Y ahí está. Era más fácil de esa manera. O si no, hay que preguntar todas las combinaciones. Si no hay teléfono y no hay celular, entonces va el email. Pero de esta manera es, si hay celular, es celular. Si hay teléfono, es teléfono. Si hay email, es email. Y si no hay ninguno de los tres, es el último caso. En el chat. No me la sí, Bueno, sí, estuve viendo un poco el... Bueno, quedó en la pregunta de Hugo, contestada con varias variantes. Variantes en respuesta a Hugo. Obviamente, si ustedes se fijan, el más cortito y simple de entender es el Sí, coles. claro. Ya el que lo hace con un when, Sí, es porque tipo tiene ganas de complicado, tipo practicar con el jodido, bueno. sí, tipo Claro. ganas de... Pero lo bueno es que se con ganas de desaprobar. Se puede resolver cualquiera de los casos. El when es más para aplicar ciertas reglas. Fíjense, acá hay uno del que ya de paso les voy mostrando la actividad integradora. Son 10 consultas tranquis, algunas. Y hay una, esta, la última. Es por cada tipo de tarea, listar el nombre, el precio de hora base y el promedio de valor hora real. También una columna llamada variación con las siguientes reglas: poca, mediana y alta. ¿Sí? Ese tipo de cosas van por el lado del when, ¿sí? Y en el 2.4 también, si no me equivoco, había alguna que otra con un when. No estoy seguro, pero me parece que sí. Es una decisión simple que se hace como embebida en la selección, ¿no? Entonces, se hace un case, se analizan diferentes posibles valores y después finaliza, y todo esto se termina transformando en una columna con un solo dato, dependiendo de las condiciones que pongamos. Fíjense que la primera que pongamos tiene como mayor prioridad que la segunda, porque si esto ya se cumplió, ya termina el case. Es como un switch, exactamente. Es como un switch con el break. Pero a diferencia del switch, yo acá podría, bueno, en caso del celular no tiene sentido, ¿no? Pero imagínate que sea un número, ¿no? Que sea import. Yo puedo acá hacer mayor o igual a 10.000 and importe menor o igual a 100.000. Se puede. Cosa de que en el Sí, switch que por ahí conocen de C no se podía. porque en el lenguaje SQL viene más del lado de BASIC. Después cuando veamos TSQL ahí se van a dar cuenta. Viene más del lado del BASIC. No ¿Y en tanto BASIC? claro, no tanto de C++ como lenguaje de Y programación. en BASIC el switch puede tener proposiciones Sí. lógicas Y se llama complejas. select case. Pero... Se llama select case. Lo que no me acuerdo en C# si el switch puede tener proposiciones lógicas complejas en los case. O si es parecido al de C. No. Creo que Hace no. mucho que no hago un switch Ahora en C#. me hiciste dudar. Pero creo que no. Germán, esto no es Transact SQL. Para algunas cosas probablemente sí y otras no. Hay cosas que son específicas del SQL
de Microsoft. Por ejemplo, Coles me parece que no está en todos. Es una cosa más a revisar. ISNUL seguro, eso es estándar. El case when habría que investigarlo, ¿sí? Es cuestión de investigar. Case when en MySQL, por ejemplo, o en ANSI C. Pero no todo es Transact SQL. La mayoría es ANSI SQL. ANSI SQL. Me dijiste ANSI C. ANSI C, dije, bueno, ANSI SQL. ANSI SQL es el estándar, ¿no? Es algo que debería funcionar en cualquier gestor de base de datos. O sea, cualquier gestor que soporte el lenguaje de SQL debería respetar esas reglas para decirse soporto SQL. Después, cada motor le agrega cositas particulares, pero parten de ese ANSI. Que es lo que vemos acá. Eso de los inner join y todo eso, eso es del ANSI C. Claro. Las funciones sum, max, min, eso también. Subconsultas también. Todo eso está dentro del estándar. Claro, pero después van a ver que hay ciertas cosas que son propias de SQL Server y propias de MySQL o propias del lenguaje, del motor de base de datos que estén usando. Hasta acá todo lo que vimos es lo mismo. Es el ANSI SQL. Pero para que lo tengan en cuenta, sepan que hay ciertas cosas que son del ANSI y hay ciertas cosas que no. Bueno, entonces les vamos a habilitar un TP más con ejercicios así integradores, no tantos, 10. Y el lunes que viene vamos a habilitar también un modelo de parcial, ¿sí? Que después vamos a subir resuelto. ¿Bien? Y con eso ya estamos para el 17 hacer que hagan el examen. Pero ya estaríamos, no hay más temas para el primer parcial. Lo que sí después puede haber son funciones, ¿no? Funciones de SQL como coles, como ISNUL, que están en los apuntes, como la de dateDiff, podría llegar a estar dateAdd, ¿sí? dateDiff, dateAdd, bueno, year, month, day, o mejor datepart, que se encarga de hacer esto y mucho más. ¿Qué más tenemos? Bueno, hay otras. Len, por ejemplo. Left, right. Apps. Diferentes funciones que sirven para un propósito en particular, ¿sí? Nosotros si usamos en el examen alguna función, vamos a usar funciones de las que están en los apuntes, ¿sí? De las que están explicadas en los apuntes. Y si hay alguna función que consideramos que está buena que esté en el examen, pero no se vieron o no están en los apuntes, lo que vamos a hacer es ponerles en el mismo enunciado del examen la función con lo que recibe y lo que devuelve y para qué sirve, como para que lo puedan, como la documentación, ¿no? Para que lo puedan utilizar. Pero vamos a un ejemplo, ¿no? Len, por ejemplo. ¿Qué les parece que hace Len? ¿Devuelve el largo de algo? Bueno, entonces, si yo pongo una cosa así, len de, no sé, string, y acá pongo int, por ejemplo. A esta altura del campeonato, del laboratorio de programación 3, esto no tienen que tener dificultades para usarlo, por más que no lo hayan visto. Pero tienen que poder hacer uso de una función, el cual se explica para qué sirve, se muestra el parámetro y el valor devuelto. Y por ahí un ejemplo, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero con que puede pasar de que haya alguna función novedosa, pero va a estar la explicación, ¿sí? Jueguen un poco con las funciones para ir practicándolas.
Bien, jueguen, armen ustedes sus propias consultas. Si en la guía de actividades no se utilizan todas, invéntense ustedes sus consultas. Que te Sí, a diga, mí no se me sé, había qué sé yo. ocurrido en un Si momento es un si PP, un- pero después no lo terminé haciendo, pero iba a agarrar el curso y dividirlo en dos grupos, ¿no? Poner alfabéticamente incluso. Y que sea tipo como un partido de tenis. Entonces, un grupo lo que hace es pensar una consulta y la tiene que resolver el grupo 2. Cuando el grupo 2 resuelve la consulta y está bien, plantea una consulta para el grupo 1 y así. Tienen que tratar de buscar la más complicada, con lo visto, hasta que alguno de los grupos pierda. El grupo que pierde recursa todos los integrantes. Claro. Sí, claro. Y tiene que tener alguna gracia, si no es aburrido. No, los compañeros. Pero la verdad me parecía que iba a ser muy complicado que, no sé, son 75, que 30 y pico de un lado y 30 y pico del otro piensen una consulta como hacen. Entonces no lo planteamos. Pero No sea pero válido. estaba interesante. Me gustaba la idea, pero no es posible. Bueno, los que están a punto de promocionar, que les falta ahí un par de puntitos, podríamos. Serían menos. Traten de promocionar, muchachos. Así que bueno, Esas ganas practiquen. de corregir finales, Brian. Tú no Sí, quieres no, hacer el final, yo no quiero corregir finales. Estamos de Todos acuerdo. ganamos. No. Claro. Si tengo que corregir finales, los voy a hacer y no. Pero yo les digo, traten de no llegar a esa instancia por ustedes, más que nada. Sí, Y de paso obvio. me beneficio, pero es una Pero consecuencia del. Claro, es un imaginen, colateral. Claro. a mí me da la sensación, creo que no se suspendió, en julio están los Juegos Olímpicos, cosa que yo me vuelvo fanático con los Juegos Olímpicos. Me gusta ver arquería, remo, todas las cosas que jamás vería cuando empiezan los Juegos Olímpicos, lo miro. Si tengo que corregir muchos finales, puedo ver menos deportes. Por lo tanto, mi humor va a estar cambiado. No voy a estar de tan buen humor. Entonces, bueno, saquen sus propias conclusiones. Así que, Ángel, discúlpame. sí. Te consulto. Tengo entendido que a principio del cuatrimestre habían dicho que íbamos a hacer un proyecto que se iba a acoplar a lo que estábamos trabajando con Maxi. No, al Según Maxi. contrario, que eso se venía haciendo y este cuatrimestre no. Ah. ¿Cómo sería El segundo proyecto parcial. final? Claro, exactamente. El segundo parcial sería un examen, como va a ser el primero, pero con los temas que se ven después del primero. Y obviamente con los temas vistos en el primero también, ¿no? Integra lo del primero más lo nuevo del segundo. Pero ustedes en el TP cuatrimestral de programación 3 tienen que hacer bases de datos. ¿Sí? Tienen que hacer una base de datos seguramente para hacer el sistema. Obviamente en las reuniones que tengamos de Zoom, que nuestra idea es que los próximos temas que son más de práctica por el lado de ustedes sean mucho más acotados. Consulta, demostración por ahí de algún ejemplo, guía de trabajo práctico para que ustedes practiquen y sobre todo para que lo lleven a la práctica después en el trabajo de programación 3. Entonces, ahí la idea es que si tienen dudas en cómo normalizar su base o alguna cosa puntual de la base de datos, no de la lógica de programación en C#, porque eso es otra materia, pero sí de la parte de SQL, nos pueden preguntar, obviamente. Ok, gracias. Así que, bien. Bueno, creo que quedan varias del 2.4 para resolver, porque resolvimos algunas solamente, y van a tener 10 de la actividad integradora para también resolver. Después, estas 10 van a tener su dataset, ¿sí? Pero esta vez nos vamos a tomar un tiempito más para chequear que estén bien. Sí. Vamos a doble, triple chequear para que estén bien y después lo subimos. Así que por el momento ustedes podrían resolverla sin saber o sin tener por ahí la seguridad con una tabla de datos para chequear y después sí.
Bien. Y fíjense que tiene un poco más o menos la misma de lo que veníamos trabajando, algunas, otras no. Así que tienen ahí para divertirse. Bueno, entonces... Bien, ¿alguna duda entonces en cuanto a examen? ¿Cuándo va a ser? Horario, ya lo podríamos cargar ahora a Brian para que les aparezca en el calendario. Y bueno, vamos a tener también un modelo de parcial para que practiquen y puedan darse una idea de cómo va a ser. Perdón, Ángel. O sea, en el parcial, digamos, no va a haber un único criterio para corregir. O sea, me parece bastante obvia la respuesta, pero por las dudas prefiero confirmarlo. O sea, está claro que cuando tenga que haber una subconsulta, uno se va a dar cuenta, pero digo, si se puede resolver eso mismo con joints, está todo legal mientras funcione. Está todo legal. Sí. Sí. Exactamente. Listo, Si perfecto. funciona y es escalable, eso es importante también. Si funciona y funciona para todos los casos, entonces está bien. Fe, y le consulto, no va a haber ni de casualidad, ¿no? Tipo un dataset en la evaluación. No, Porque a mí me ayuda un montón eso. Pero claro, calculo que en la evaluación no. no, Bueno. porque de a poco se tienen que ir acostumbrando a un escenario más real donde no tenés eso, porque es precisamente lo que te están pidiendo que calcules. Entonces, se tienen que ir acostumbrando a que lo que escriben es lo que les va a dar la seguridad de que está bien o no. Ah, pero pensaba que en Google les daban los datasets a los ingenieros. Sí, Brian, todas las mañanas manda el mail con los datasets de todo Claro. todo el día. Así que no va a estar el dataset en este caso. Brian cuando se tienta trata de disimularlo, pero lo cachás ahí riéndose por las sombras. Yo soy súper transparente. Ustedes se dan cuenta cuando yo estoy enojado, cuando estoy contento, me cago de risa, cuando hacen una pregunta que me causa gracia también. Soy súper transparente. Así que va a estar bueno que el siguiente guía de actividad que le estamos dando, que tiene 10 ejercicios, no tengan de entrada el dataset porque, bueno, va a ser más real a lo que va a ser el parcial, ¿no? Después de tener el dataset es como casi la corrección de eso. Y eso está bueno también. Exacto. Y bueno, les iba a decir algo más, pero me olvidé. Es sacarle las rueditas a la bici. Exactamente. Sí. Ahí sí, te podés les iba a decir caer, pero bueno. Que como venimos con la racha de algunos sets de datos equivocados, por ahí no sé si no es mejor no tener el dataset, porque Que la confunde menos. los confunde menos. Así que bueno. Bueno, estamos, me parece, ¿eh? Ángel, una última cosita. Sí. La base de datos que nos van a dar para el parcial. Estoy medio jodido hoy, parece. La base de datos, si ya se rió ahí, Brian. ¿Cómo es? La base de datos que nos van a dar para el parcial va a estar con información o sin información. ¿Por qué? Con información. Porque yo los datasets, yo no me fijo, pero sí voy haciendo el recorrido de hormiguita, haciendo la comprobación, cuando es 1, cuando es 2, cuando es 3, me funciona para 1, para 2, para 3, entiendo que como que funcionaría para todos. Digamos, sí. Yo en el dataset no me fijo, pero sí hago el trabajo de controlarlo, de controlar, decir, bueno, que esto lo que me está dando, lo que me está dando como resultado es lo que quiere la consigna. Sí, de hecho, si se dan maña con Excel y con las tablas dinámicas, se pueden armar incluso lo que debería dar con una tabla dinámica y después pero la tienen que tener atada, porque si van a tardar más tiempo haciendo la tabla dinámica que la consulta. No les va a dar el tiempo, sino. Claro, a mí las tablas dinámicas me parecen viene la penicilina y las tablas dinámicas. Entonces, son muy útiles, porque es muy fácil de hacer
un reporte con datos así en crudo. Entonces, si lo pueden pasar a Excel y probarlo, está. Pero si no, como vos decís, Hugo, ir haciendo como una prueba manual, como prototipando. Con uno, con dos, como para ver si Claro. al final haces un Word que sea para este nada más, a ver si los datos de una persona, de un registro, lo podés manejar. Y después, bueno, dependiendo también nosotros con Brian, cuántos inserts por tabla pongamos. Porque si ponemos, no sé, 20 o 30 por tabla, hasta visualmente se saca. Si ponemos 2000, 3000 por tabla, ya visualmente no se saca nada. Y tienen 15 tablas y ya se va a complicar un poco. Entonces, le vamos a poner una cantidad de inserts lo suficientemente complejo como para que los resultados sean como variados, pero tampoco en un disparate para que sea imposible de comprobar. ¿Sí? Bien, Ok. bueno. Apago el micrófono. No pasa nada. ¿Alguna pregunta más? Voy a tratar de subir ahora mismo el video, así no, porque la otra vez me olvidé y lo subí tarde. Voy a subir ahora. Voy a juntarles en actividades la actividad y lo que resolvimos hoy. Con eso estamos. Bueno, nos vemos entonces el otro lunes con preguntas de la última actividad. Las últimas preguntas como generales de la cursada, y ahí les mostramos el modelo de parcial y lo pueden empezar a hacer ese mismo día si quieren o en la semana. Buenísimo. Bueno. Excelente, gracias. Buena semana. Bueno, profe, buenas semanas. Nos vemos. Profes. Hasta la próxima. Chau. Chau.